Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que pocos conocen pero que afecta a muchos usuarios de Linux. Algo oscuro se esconde en las sombras del sistema operativo, un secreto que ha estado alterando nuestra percepción de la tecnología por décadas. Así que prepárense para descubrir la verdad detrás de los controladores de video en Linux. En un tiempo lejano, interactuar con tu PC significaba usar comandos en una terminal. Pero hoy, todos usamos una interfaz gráfica con nuestro mouse, una tecnología que tiene ya 40 años. El programa encargado de manejar esta interfaz gráfica no está optimizado para juegos o tareas 3D modernas. Cosas como el screen sharing y la calidad de imagen eran desafíos constantes. Y sí, tanto en Linux como en Windows, esta tecnología ha permanecido prácticamente inalterada durante 4 décadas, obligándonos a adaptarla a las demandas de la modernidad con malabares técnicos. En 2008, Linux, siempre con su espíritu innovador, presentó un nuevo protocolo llamado Wayland, diseñado para reemplazar al veterano Zorg, también conocido como X11. La idea era rediseñar desde cero un sistema que estuviera preparado para los juegos de última generación, ofreciendo una fluidez y manejo de ventanas nunca antes vistos. Sin embargo, en aquellos días, Linux enfrentaba grandes desafíos para reconocer dispositivos de hardware. El soporte para tarjetas de video AMD era deficiente, mientras que Nvidia, aunque mejor, también presentaba problemas. Intel, por otro lado, se destacaba con su software open source, permitiendo que cualquiera lo mejorara y funcionara perfectamente. A diferencia de Windows, los controladores en Linux no se instalan por separado, están integrados en el núcleo del sistema, conocido como kernel. Esto significa que cada vez que actualizas tu PC, todos los controladores de tus dispositivos mejoran automáticamente. Nvidia y AMD, sin embargo, seguían un enfoque diferente. Obligaban a los usuarios a instalar controladores por separado, similar a Windows, lo que a menudo resultaba en una mala experiencia, incluyendo pantallas negras y errores gráficos previos a la instalación de los controladores. AMD, a pesar de fabricar buenas tarjetas de video, sufría por sus controladores ineficientes. Esto los llevó a una decisión radical: ¿y si liberamos un poco de información sobre nuestras tarjetas para que la comunidad pueda crear sus propios drivers? En unos pocos meses, la comunidad global no solo creó un controlador funcional, sino que superó con creces al original de AMD, alcanzando hasta un 100% de rendimiento. Impresionados, AMD decidió abrir sus controladores al público y emplear ingenieros para mejorarlos aún más. Esto resultó en un rendimiento perfecto en juegos, a veces superando a Windows, y ofreciendo una experiencia out of the box sin necesidad de instalar controladores externos. Nvidia, por otro lado, optó por mantener sus controladores cerrados y no seguir los estándares del sistema operativo. Esto llevó a la creación de Nuvo, un driver alternativo hecho con software open source mediante ingeniería inversa. Proyectos como WAN, que permiten ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, también usan ingeniería inversa, tratando de descifrar cómo funciona Windows a ciegas. Aunque han logrado avances impresionantes, crear un controlador de video de esta manera es un desafío titánico, especialmente con nuevos modelos de tarjetas que cambian constantemente. El creador de Linux, Linus Torvalds, llegó a insultar a Nvidia por su obstinación con los controladores cerrados. Wayland, la tecnología destinada a reemplazar a Zorg, estuvo lista desde 2012, pero solo ahora, en 2024, se implementará por defecto en Linux, debido a los retrasos causados por la espera a que Nvidia adaptara su driver a Wayland. Mientras tanto, AMD lo logró en cuestión de meses. Nvidia sigue con su controlador cerrado, que va por fuera del núcleo del sistema. Esto puede causar problemas si usas distribuciones de Linux que avanzan rápido, como Fedora, ya que una actualización del kernel podría dejarte con una pantalla de error. En resumen, si tienes una tarjeta Nvidia, te recomiendo usar distribuciones de Linux más estables y lentas en actualizaciones, como Ubuntu o Zorin. Si estás dispuesto a enfrentar posibles errores y usar una distribución más avanzada como Fedora o Arch Linux, prepárate para posibles sorpresas y soluciones técnicas. Para una experiencia sin problemas, considera tarjetas de video AMD o incluso Intel, ya que estas siempre funcionarán bien, incluso en las distribuciones de Linux más avanzadas.
Nvidia ha prometido mejoras con su nuevo driver versión 555, pero aún queda por ver si cumplirá. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido interesante. En el próximo video, te explicaremos algo súper interesante que no querrás perderte. Hasta la próxima.